Ok, pues muchas gracias, Cristina y Roberto. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y gracias pues por dedicar vuestro tiempo también a aprender un poco y a interesaros por lo que os vamos a contar en estas 24 horas y, y concretamente pues con lo que yo os voy a contar en este ratito, ¿vale? Antes de nada, os lo han contado tanto Roberto como Cristina, pero bueno, yo creo que aunque aquí no sonará, se merecen un gran aplauso. Organizar este tipo de cosas, bueno, puede ser que las ideas vengan cuando uno está tomando cervezas, pero después hay que llevarlas a cabo, ¿no? Y llevarlas a cabo no es nada fácil, requiere de mucho tiempo y sobre todo a veces lo más complicado es coordinar a diferentes personas y después lo que acaban de comentar, ¿no? Decidir, bueno, cuando tienes overbooking de sesiones para cubrir el evento, pues decidir cuáles son las que se quedan fuera y cuáles son las que le das paso, que nunca es fácil, ¿vale? Entonces, un aplauso enorme para ellos y un gracias gigantesco por organizar todo este tipo de eventos, ¿vale? Bien, bueno, esto es lo menos importante de toda la charla. Me llamo Antonio, llevo trabajando con SQL Server desde la versión 6.5. Es cierto que en los últimos años más orientado a no tanto a SQL Server, pues más a Fabric y inteligencia artificial, es lo que llevo en los últimos 5 o 6 años. Eh, pero bueno, ya veis ahí que mis nicks son Antonio SQL desde hace muchísimos años. Soy MVP de Fabric y de Foundry y MCT también. Me encanta compartir, impartir formación y contar un poco bueno, pues lo que voy aprendiendo, ¿no? A base de probar, de ejecutar proyectos en clientes y bueno, llevo toda mi vida profesional centrada en el dato, no he hecho otra cosa. Ya en la carrera fue la asignatura que mejor nota saqué, así que ya fue un poco vislumbrar a qué me iba a dedicar, ¿no? Y bueno, pues espero que os pueda transmitir pues algo sobre todo las cosas que han salido mal en este tipo de proyectos, que es de lo que uno más aprende habitualmente, ¿vale? Bueno, como os comentaba Roberto, sí, la sesión habla de Fabric y habla de IA, pero lo que vamos a ver aquí es extrapolable a cualquier SQL, ¿vale? Tanto en Azure como on-prem en las últimas versiones, ¿vale? Desde que se le ha agregado soporte pues, para vectores y demás, la forma de trabajo es pues exactamente la misma y compatible en todas esas ediciones, ¿no? Entonces, lo que veamos aquí lo podéis extrapolar a un Azure SQL que tengáis por ahí o en un SQL 2022 o 2025 que tengáis desplegado on-prem, en los cuales pues también debería ser posible ejecutar todo este código y hacer esta implementación. Vamos a ver un poco lo que es un RAG, que es el patrón RAG, que seguro que muchos habéis oído hablar, porque bueno, pues es la forma en la que tenemos de que los grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa pues entiendan algo de nuestro contexto, ¿no? De nuestros procedimientos de empresa, de nuestros manuales y de nuestra documentación. Después veremos cuál es la arquitectura que podemos montar para desarrollar una solución, en este caso sin el mundo Fabric. Aquí, bueno, pues veremos un poco también otras novedades como pues en Raftling y las UDFs y con todo ello pues podríamos montar una solución digamos end-to-end, ¿no? Una solución en la cual tuviese una interfaz de usuario eh, que por detrás pues estuviera llamando a una UDF que pues es la que se encargaría de hacer todas las transformaciones que vamos a ver que son necesarias realizar en un RAG, ¿vale? Veremos después el código para cómo implementar todo esto dentro del SQL y, como os decía, ¿no? Pues qué errores, qué buenas prácticas y qué debemos de tener en cuenta a la hora de intentar implementar una solución de este estilo, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero lo que es un RAG, ¿no? Al final, el RAG, que son las iniciales de Retrieval Augmented Generation, es pues, la
La obtención de información, que es la R de retrieval, y el aumento de contexto que hago con esa información para que un LLM genere una respuesta, ¿vale? Esos son un poco los conceptos que están detrás de ese, pues de ese acrónimo y de ese patrón que se ha convertido en, bueno, el último año pues en el patrón que todas las organizaciones quieren implementar. Porque, como os decía, es el que nos permite darle contexto a un modelo de lenguaje, ¿no? Si nosotros no tenemos RAG, pues al final un modelo de lenguaje va a dar respuestas genéricas, ¿vale? Que no vamos a poder evaluar y que además no va a poder referenciar a documentación interna, evidentemente. Si tenemos un RAG básico, pues ese RAG va a ser capaz de recuperar documentos, ¿vale? Pero después, bueno, pues podemos tener problemas a la hora de gestionar permisos, reglas de negocio, si el dato está actualizado o no está actualizado, y por lo tanto es necesario implementar una arquitectura de RAG empresarial en las cuales pues, somos capaces de combinar datos que podemos tener en nuestro SQL, ¿vale? Datos estructurados, con documentos, con metadatos, con toda la parte de seguridad que ya tengamos preestablecida y con la auditoría si tenemos habilitada, ¿vale? Entonces, este proceso, que es el que ocurre, ¿vale? Cuando nosotros subimos un documento, cualquier tipo de documento, cualquier chat o cualquier aplicación de IA generativa, pues es aplicado al mundo de los negocios o al mundo empresarial, pues es ese patrón RAG, ¿de acuerdo? Que básicamente para que todo esto funcione, lo menos importante de todo es el modelo de lenguaje. Modelos de lenguaje están convirtiéndose en una commodity. Después las aplicaciones que están por encima de ese modelo de lenguaje, como puede ser un ChatGPT, un Cloud Code, pues eso sí tiene una determinada funcionalidad, pero gran parte de toda la funcionalidad que tienen ese tipo de herramientas no la proporciona el modelo de lenguaje, sino que es, bueno, pues ingeniería de software, desarrollo puro de funcionalidad dentro de esa aplicación, ¿no? Lo mismo nos ocurre con un RAG y del mismo modo si ese RAG pues está en una base de datos SQL, ¿vale? Pues lo importante pues no va a ser el modelo al que estemos llamando, que evidentemente tiene que existir para poder implementar este patrón y que tenemos que tener desplegado, que tendremos que decidir cuál es, obviamente, dependiendo de cuál sea el problema que queremos resolver, pero lo importante pues es que el dato sea un dato fiable, que esté seguro y que podamos de alguna forma crecer o implementar pues todo este tipo de soluciones por encima de esos datos, ¿vale? Entonces, si entramos un poco más a fondo en lo que es el patrón RAG, ¿vale? Pues básicamente, como veis ahí, de lo que se trata, bueno, pues es de cuando un usuario lanza una pregunta bueno, a una aplicación que tiene algún módulo, algún paso dentro del flujo de proceso que requiere una llamada a un modelo de lenguaje, incorporar, además de ese prompt, a la llamada al modelo de lenguaje, información que tenga relevancia con respecto a lo que quiere hacer el usuario, ¿vale? Sea una búsqueda de información o sea, bueno, pues realizar una determinada tarea, ¿vale? Desde lo que se trata es de aumentar ese contexto, de ir más allá de lo que pueda estar adjuntando el usuario y el prompt que pueda estar indicando y hacer llamadas, ¿vale? Bueno, pues en este caso, a un, eh, a un patrón RAG que me genere esa información aumentada, ¿vale? Eso en el mundo, cuando tenemos ya embebido todo dentro de un mismo motor, como es el caso de SQL, en el cual pues, podemos tener indexados, ya veremos después cómo podemos tener indexados pues, los procedimientos de nuestra compañía y además podemos tener eh, pues, la información analítica o la información transaccional que tengamos en ese motor de base de datos, es mucho más sencillo implementar patrones de búsqueda híbrida, ¿no? De retrieval híbrido. Es decir, ya no solamente busco dentro de un documento, ¿vale? El ejemplo, bueno, el ejemplo que traigo aquí para enseñaros también después tiene que ver pues, con e-commerce y con devoluciones, ¿no? Si yo solicito una devolución o un usuario me solicita una devolución y yo como operador que tengo que decidir si proceso esa devolución o no, pues lanzo una búsqueda. Esa búsqueda pues, debería de tener en cuenta nuestros procedimientos de devolución, está en plazo, no está en plazo, tiene un determinado importe, si pasa de un importe requiere una aprobación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues toda esa información que seguramente esté en procedimientos, esté en documentos,
¿vale? Pues es información relevante para decidir si puedo tomar la decisión de hacer la devolución o no, más allá de que puedo ir a buscar a una tabla de devoluciones, el pedido original, los importes, etcétera, etcétera, pues eso es un SELE de toda la vida, ¿vale? Una búsqueda SQL que me permite complementar ese contexto, ¿vale? Entonces, en escenarios en los cuales tenemos mucha base de dato, ¿vale? O sea, el core de mi negocio está fundamentalmente en el dato y no tanto en el documento o la solución que necesito implementar, pues a veces es buena idea, ya veremos después en qué casos puede ser mejor optar por esta arquitectura y en cuáles no, puede ser una buena idea no complicarse la vida implementando bases de datos vectoriales, ¿vale? Sino embebiendo esa información directamente donde tengo ya el dato que voy a consultar con SQL, pues que en este caso es una Fabric Database, pero que, como os digo, pues podría ser cualquier SQL, ¿vale? Después, evidentemente, necesito una pieza externa, necesito un modelo de lenguaje, ¿vale? O necesito dos modelos de lenguaje, ¿vale? Para el caso que nos ocupa, y después entraré un poquito más a fondo en esto, pero como patrón de arquitectura, cuando estoy yo desarrollando una solución de este estilo, la parte que toca a SQL debería de quedarse en la parte del retrieval, ¿no? En la parte de, pues yo busco tanto en el dato estructurado como en los índices vectoriales que tenga generados, obtengo ese retrieval híbrido y hago la llamada al modelo de lenguaje, ¿vale? Ya veis que el SQL ahí no vuelve a aparecer en todo ese ciclo. La segunda llamada ya para generar ese modelo es algo, y la generación de ese modelo y las referencias es algo que debería de controlarse a nivel de aplicación, ¿de acuerdo? No a nivel de base de datos. A veces echamos en falta funciones que nos permitan, bueno, pues generar texto, o sea, a partir de los embeddings, ver esa información y demás, pero eso es algo que teóricamente debería de hacerse a nivel de aplicación. Es decir, tiene una explicación desde un punto de vista de arquitectura, por qué no se disponen de esas funciones dentro del propio motor de base de datos, porque son tareas que deberían de delegarse a nivel de aplicación. En este caso, nosotros desde SQL, pues nos responsabilizamos de almacenar la información, tener toda la información, pues seguramente de datos transaccionales, pues en este caso de las devoluciones, pues todos mis pedidos, mis clientes, los casos que tenga abiertos ese cliente y, como os decía, las políticas, ¿vale? Toda la base documental. Sobre eso, sobre esos documentos es sobre los cuales generaremos nuestros vectores y los embeddings, que ahora veremos un poco esos conceptos lo que son, que están almacenados también en tablas, ¿vale? Tenemos tipos de datos concretos para hacer ese almacenamiento, ¿vale? Y no necesitamos mover, ¿vale? Esos datos a ninguna otra ubicación, ¿no? Sino que los tenemos ya embebidos dentro de la base de datos. A todo eso, pues le seguimos aplicando todo el gobierno y seguridad, es decir, pues lo que os decía, ¿no? Esos datos van a estar en una tabla, por lo tanto tiene sus permisos, tengo sus roles de acceso, puedo habilitar auditorías y puedo tener controlado, como cualquier dato analítico o transaccional que tenga en esa base de datos, esa información. No necesito extender pues todos esos permisos adicionales, ¿vale? Pues como os decía, ¿no? Una base de datos vectorial externa que yo implemente para dar cabida a ese patrón de RG, ¿vale? Si lo llevamos al mundo Fabric, pues aquí pues todo lo demás, ¿no? Pues integración con el OneLake, evidentemente, con el Power BI, poder llamar todo esto desde notebooks, ¿vale? Y como os decía antes, pues con las nuevas apps que puedo desarrollar en Fabric utilizando el backend de aplicación, bueno, que han anunciado ahora en Build, pues podemos incluso albergar las aplicaciones ahí, ¿de acuerdo? Es decir, que todo el ciclo completo podríamos tenerlo alojado dentro, en este caso, dentro de Fabric, ¿vale? Lo que os decía antes, ¿no? ¿En qué casos pues nos puede interesar el tener esa información vectorizada dentro de nuestra base de datos SQL, ¿no? Como os decía antes, pues fundamentalmente es cuando nosotros queremos desarrollar soluciones o dar respuesta a requerimientos de negocio en los cuales existe mucho contexto operacional
o sea, la operación que queremos realizar, ¿vale? Eso sería el contexto operacional, está muy cerca del dato y por lo tanto, pues tiene sentido que si yo necesito ver información de tickets, de pedidos, de compras, de toda esta información, ¿vale? Y simplemente tengo pues unos pocos documentos de procedimientos, ¿vale? Es decir, no tengo una gran base de datos documental, sino lo que tengo son algunos documentos de procedimiento que me ayudan a mí a dar contexto a los diferentes procesos, ¿vale? Pues en esos escenarios es en los cuales pues, puede estar recomendado el que utilicemos este tipo de patrón RAG dentro de una base de datos SQL, ¿vale? Como os decía, habilita ese patrón de retrieval híbrido real, porque ya no solamente es que podamos hacer búsquedas sobre documentos tanto exactas como semánticas, sino que además podemos cruzar eso pues con joins, con otras tablas, ¿vale? Y por lo tanto aplicar pues toda la búsqueda o extender toda esa búsqueda y extenderla por un lado y también filtrarla por el otro, ¿no? A nuestros datos operacionales, ¿no? Los datos estructurados que tenemos dentro de esa base de datos, ¿vale? Como os decía antes, en un patrón de aplicación, la parte generativa debe de orquestarse pues, a nivel de aplicación, ¿no? No debe de recaer dentro de nuestro motor SQL el orquestar la generación del contenido para devolver ya un conjunto de resultados que sea directamente, digamos, consumible por parte de un usuario, sino que toda esa orquestación de, bueno, pues yo llamo a la base de datos SQL para obtener el contexto, ¿vale? Obtengo ese contexto y continúo esa orquestación de proceso que me llega a la aplicación, ¿no? Y a partir de ahí, pues hago la generación del contenido y todo lo que quiera realizar con el framework que esté utilizando para el desarrollo de esa solución de IA generativa, como pues, LangChain, Agent Framework o cualquier otro framework que esté utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí ese diagrama pues viene un poco a representar esa situación que vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquito más en detalle, ¿no? ¿Qué funciones tenemos? ¿Qué funcionalidades tenemos a través de qué funciones podemos explotar esas funcionalidades dentro de Transact SQL, en este caso, para este Python RAG? Bueno, pues básicamente tenemos una función, como veis ahí, que me permite generar chunks, el AI Generate Chunks. Es el primer proceso. Cuando tenemos un documento, al final no se genera, salvo que el documento sea muy pequeñito, lo lógico es coger el documento, dividirlo en chunks, dividirlo en trozos y generar los embeddings de esos trozos, ¿no? Porque esa es la forma de que la búsqueda sea realmente acotada a algo que tiene sentido con respecto a lo que se quiere realizar, ¿no? A la tarea que se quiere realizar. Entonces, tenemos una función que nos permite hacer eso, coger el contenido de entrada y generar los chunks de ese contenido, ¿vale? Después tenemos una sentencia de DDL, un Create External Model, que lo que me hace es registrarme un endpoint del LLM externo, ¿vale? Orientado, obviamente, a la parte de embedding, es decir, a la parte de cojo el texto y genero la representación numérica de ese texto, ¿no? Que esos son los embeddings, ¿vale? Entonces, ahí, para eso, pues registro el modelo y tengo esa función de AI Generate Embeddings que me permite generar los embeddings, ¿vale? Fundamentalmente es coger este texto, llama a este modelo y con eso pues me devuelves un vector, que es lo que voy a almacenar dentro de mi tabla, ¿vale? No está ahí, pero evidentemente tenemos un tipo de datos vector, que es el que nos permite almacenar esa información vectorial dentro de mis tablas, ¿no? Y después, pues tengo una función también de vector search que me permite realizar búsquedas, ¿vale? Diferentes tipos de búsquedas, pero fundamentalmente, pues me va a permitir hacer búsquedas exactas, es decir, búsquedas de keyword, de palabra clave, existe esa palabra dentro de ese texto, o búsquedas semánticas, ¿no? Es decir, hay algún texto cuyo significado pues sea relevante para esto que se quiere realizar, ¿vale? Y, bueno, pues ahí genera la respuesta, ¿no? Entonces, como os pone ahí esa frase de abajo que ya he generado o he dicho varias veces, pues el flujo del que nos tenemos que
preocupar o del que tenemos soporte dentro de SQL, porque a nivel de arquitectura es lo que tiene sentido, pues es el de generar los chunks, es decir, dividir mi documento en trozos, generar los embeddings, almacenarlos y evidentemente después buscarlos, ¿vale? Evidentemente ahí ese almacenamiento, además del tipo de datos, tiene un tipo de índice, un nuevo tipo de índice también, que me permite generar un índice vectorial, ¿vale? Que es el que me va a dar pues esa funcionalidad, ¿vale? Como os decía, los modelos deben de ser externos, ¿vale? Para ejecutar ese comando de DL de Create External Model, ¿vale? Que lo que hace pues, es registrar dentro de nuestra instancia SQL pues el endpoint de esos embeddings, ¿vale? Eh, y hacer esa llamada externa para generar el embedding, ¿no? Los embeddings más habituales, pues pues son esos que tenéis ahí, que son los de, en este caso, los de OpenAI, ¿vale? Aquí es relevante el numerito que tenéis a la derecha, ¿vale? Y hay que ver, dependiendo, bueno, esto va evolucionando, ¿no? Dependiendo de las versiones, los features pack que tenga habilitados y demás, pero cuando yo defino un tipo de datos vector, pues igual que defino un varchar de 60, el vector también tiene una longitud. Esa longitud se mide en el número de dimensiones, ¿vale? Es decir, al final el embedding es ese vector que representa en un espacio multidimensional, pues ese trozo de texto, ¿vale? Como veis ahí, las últimas versiones, el Test Embedding 3 Large tiene 3072 dimensiones, ¿vale? Es un espacio dimensional de 3072 dimensiones, ¿vale? Eso dependiendo de las versiones y de los niveles de compatibilidad puede ser que no tengamos tamaño suficiente en el tipo de datos vector para alojarlo, ¿vale? Entonces, tenemos que revisar, ¿vale? Tiene que coincidir ese valor que yo defino en el tipo de datos vector con las dimensiones del modelo de embeddings que yo vaya a utilizar, ¿vale? Eso quiere decir, evidentemente, que si en por un momento determinado quiero probar con diferentes modelos de embeddings, pues tendré que tener diferentes columnas o ir recreando esa columna con diferentes tipos de datos. Pero es algo que debemos de machear, ¿de acuerdo? Que debemos de hacer coincidir. Como veis ahí en el diagrama, bueno, pues a lo mejor todo lo que estoy contando suena un poco avanzado de más, pero es un poco es sencillo. Básicamente es registro el modelo, que evidentemente tendré que tener desplegado en algún sitio, insisto, externo, a mi SQL. Con ese modelo, bueno, pues lo que hago es generar los embeddings, en este caso, ¿vale? Voy cogiendo cada uno de los chunks que he generado anteriormente y hago la llamada al modelo, recojo la salida y lo guardo dentro de mi tabla, ¿vale? Después os enseñaré un ejemplo de código de cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, caso de uso que os decía antes, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo y llevarlo a un caso de negocio concreto, quiero gestionar devoluciones, ¿vale? Y tenemos un cliente que nos dice que quiere devolver un sofá, que compró hace 34 días, que tiene daño en transporte, aporta fotos y demás, ¿no? Para poder dar respuesta a ese caso, pues un operador que no tuviese una herramienta en la cual pudiese buscar en todos sitios, tendría que estar buscando pues quién es el cliente, cuál fue el pedido que realizó, qué productos fueron, a ver si realmente en ese pedido estaba ese sofá, ¿no? Por qué canal hizo la compra, qué políticas tenemos ahora mismo vigentes o estaban vigentes cuando él realizó la compra, que a lo mejor han cambiado y si entra dentro de alguna de las excepciones que tenemos, ¿vale? Y evidentemente, pues necesito, al final, ¿cómo voy a hacer en este caso, ¿no? Si tenemos un caso orientado a procesar automáticamente esa solicitud de devolución, necesitamos dejar traza de qué es lo que ha decidido la solución con evidencias concretas, ¿vale? Todo eso, como os decía anteriormente, pues podríamos implementarlo, si estamos dentro del mundo Fabric, pues podríamos implementar una solución en la cual, bueno, pues por un lado tenemos aquí nuestra SQL database, ¿vale? La Fabric database, en la cual pues tengo mis datos y desde aquí pues tengo mis procedimientos que hacen las llamadas al modelo de embeddings, ¿vale? Para almacenar esa información, ¿vale? Y después pues podemos tener una User Data Function, que es la que se encarga de exponer esa funcionalidad externamente, ¿vale? A una Fabric App desarrollada con Rayfin, pues que es el nuevo Backend as a Service que tenemos disponible dentro de Fabric para desarrollar esa fachada de usuario, ¿vale? Entonces esto nos permitiría tener esa solución
desarrollada y alojada completamente dentro de Fabric, ¿vale? Con cada una de las piezas cumpliendo su función. Aquí lo tenemos un poco más en detalle, ¿vale? Entonces ahí tenemos una Fabric App con Raven que se encarga de autenticar al usuario, ¿vale? Y darme el interfaz que quiero desarrollar. Después tengo una User Data Function, que es la que me permite conectar esa interfaz de usuario con mis procedimientos en SQL, como os decía, y después tenemos pues todos nuestros datos, los chars, los vectores y toda la gestión de seguridad y demás dentro de nuestro Fabric Database en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, pues evidentemente debemos de tener en cuenta en todo ese proceso, ¿vale? Veis con cada color diferente, que todo eso requiere que nosotros implementemos un proceso similar a lo que sería un ETL, ¿no? Cuando nosotros queremos coger datos operacionales y convertirlos a un poco un modelo dimensional más analítico, pues tenemos que extraer datos de diferentes orígenes, transformarlos y demás. En este caso, si lo que queremos es gestionar políticas con fechas de vigencia o cualquier dato que yo pueda tener en texto, pues necesitamos implementar un flujo similar, ¿no? Necesitamos acceder a donde estén esos datos, ¿vale? Esos documentos, coger los documentos y aplicar las funciones que vimos antes, de partirlos en trozos, generar los embeddings, almacenarlos en el SQL y después dar soporte a esas llamadas, ¿de acuerdo? Entonces ahí pues tenemos que implementarnos, tenemos que orquestar ese flujo porque si cambia una política en un momento determinado, pues de alguna forma tenemos que implementar un proceso que actualice esa política, que vuelva a generar los chars, los embeddings y que modifique esos datos dentro de mi base de datos SQL pues, para que la información que yo estoy obteniendo cuando la consulte o pues, si no la modifico, si no, agregar una nueva versión, ¿no? Que sería lo lógico porque las políticas pues, tendrán una vigencia entre fechas, como os pongo ahí abajo, y al final, por lo lógico sería ir insertando esas nuevas versiones y te va una trazabilidad de esas políticas para que cuando realizamos una búsqueda, pues también podamos hacer filtros que para un modelo de lenguaje podría ser más complicado, ¿no? Porque un modelo de lenguaje sin más, si tiene una base de datos vectorial, buscar una fecha concreta no os creáis que es tan sencillo. De ahí en los índices también tenemos que crear metadatos y también de la forma lógica de hacerla sería en esa base de datos vectorial creando un campo de metadatos con la fecha de vigencia para saber que lo que voy a buscar es una política que tiene una fecha de vigencia concreta, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque fiarnos de buscarla dentro del documento, pues no es lo más recomendable. Y como os decía antes, como en este caso ya tenemos el dato y ese dato ya lo tenemos en nuestras tablas, pues todo este tipo de, de arquitectura se vuelve más sencillo, ¿no? Perdón, un segundo, ¿vale? Después tenemos la parte de la búsqueda, ¿no? La búsqueda ya decíamos que, bueno, existen patrones de búsqueda híbrida en cualquier base de datos vectorial, que básicamente es buscar texto concreto, keywords o búsquedas full text, y después tenemos la base de datos semántica, pero es que aquí a mayores tenemos esa posibilidad, esa ruta que veis ahí en amarillo, de aplicar también filtros de SQL, ¿vale? En los cuales pues me es mucho más sencillo, pues a lo mejor aplico permisos o aplico determinados filtros de fechas o de rangos que me permiten de alguna forma afinar mucho más en esa búsqueda, sobre todo cuando estoy buscando cosas concretas, ¿no? Como es este caso, que lo que estoy buscando es información sobre un pedido concreto, ¿no? O sobre una devolución para ver su estado. Bueno, pues es recomendable eh, aplicar ese tipo de filtros a nivel SQL porque es, bueno, mucho más sencillo, ¿vale? Bien, vamos a ver por aquí un poquito de todo esto, ¿vale? Bueno, a ver, si os muestro por aquí, tengo una serie de consultas, ¿vale? Bueno, os lo voy a mostrar, no voy a parar de ejecutarlo porque es un proceso que llevaría tiempo, además, bueno, estoy con el ordenador corporativo y unos cambios de seguridad me han roto aquí algunas autenticaciones y no tengo muy claro que esto vaya a funcionar, así que os muestro el código, os aseguro que funciona, podéis probarlo por vosotros mismos y os cuento un poco de qué va, ¿no? Y después os compartiré el código para que podáis verlo y jugar un poco con él. Aquí lo primero que hacemos pues es a nivel, digamos, infraestructura de SQL, ¿qué necesitamos, no? Pues evidentemente necesitamos
Si el acceso va a ser a través de una aplicación, una UDF, una User Data Function, bueno, pues darle acceso, ¿vale? A que esa aplicación, en este caso, pues pueda crear, tenemos este permiso de quién puede crear esos modelos, ¿no? Y después tenemos permisos de quién puede ejecutar un endpoint externo, tenemos un procedimiento almacenado para hacer llamadas a endpoints si queremos hacerlo, ¿vale? Y después tenemos la posibilidad también de dar permiso de ejecución en ese modelo externo que hemos visto antes, quién puede utilizar el modelo externo, ¿vale? Son los permisos que tenemos como nuevos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con este soporte vectorial. Después también tenemos la posibilidad de dar permisos aquí, como veis, a ese scope credential de acceso a ese endpoint de OpenAI, ¿vale? Y eso, pues podemos hacerlo a través, aquí abajo veis cómo lo haríamos si lo hiciéramos con una Managed Entity, que sería lo suyo, ¿vale? Después, eso en cuanto a asignar permisos y asegurarme de que, bueno, los accesos que tengo a esos modelos o a esas funciones, por decirlo de alguna forma, pues están en orden desde un punto de vista de seguridad, ¿vale? Después tenemos el Create External Model, como os decía antes, que es, bueno, pues la forma que tenemos de crearnos, de registrarnos un modelo dentro de ese endpoint, ¿no? Como veis aquí, pues tengo, en este caso, tengo un modelo creado por aquí, por algún sitio, ¿vale? Aquí tengo un recurso de Azure OpenAI, ¿vale? Y aquí, pues tengo, bueno, tengo aquí abierto, tengo un modelo de Test Embedding 3 Large, ¿vale? Pues que es el endpoint que estoy utilizando en este caso de aquí, ¿vale? Vamos a ver que vuelva por aquí el código, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, pues le digo cuáles son, pues eso, ¿no? Sus dimensiones, ¿vale? Y una serie de parámetros de reintento que quiero utilizar. Le digo que el tipo de modelo va a ser de embeddings, le digo cuál es el modelo que tengo, ¿vale? Y bueno, después, bueno, podríamos, si queremos utilizar una identidad administrada, pues podríamos también, antes el ejemplo de arriba es con una Managed Identity, este es con una identidad administrada, ¿no? Con un secreto, ¿vale? Con un API key. Entonces, esto sería a nivel de infraestructura lo que necesitamos. Básicamente asegurarnos de que tenemos los permisos necesarios y registrar un modelo, ¿vale? A nivel estructura de nuestras tablas, bueno, yo aquí tengo dos tablas, una en la cual tengo los chunks y en otra en la cual tengo los documentos. Bueno, en la cual pues tengo determinada información, como veis ahí, y de aquí lo que nos interesa pues es que tenemos un campo vector 1536, este numerito de aquí, como os decía, es el que tiene que coincidir con este otro numerito de aquí, ¿vale? Con estas dimensiones, ¿ok? Eso pues tenemos que verlo en la documentación del modelo que queramos utilizar, ¿vale? Entonces, básicamente, tipo de datos que me permite alojar esa información, ¿vale? Y aquí pues nos creamos un índice sobre los metadatos, en este caso todavía, ¿vale? Bueno, después, bueno, aquí tengo simplemente una serie de datos de ejemplo, que es un texto, ¿vale? Son políticas ahí muy sencillas, ¿vale? Puestas en texto, insertadas en texto dentro de campos varchar, eso no tiene nada. Y aquí tenemos, ¿vale? El chunking, ¿no? Entonces, en este caso, pues estoy haciendo un insert y hago un cross apply, llamando a la función que os decía antes, ¿vale? De generar chunks, en la cual, ¿qué le tengo que pasar? Bueno, pues aquí con lo que tenemos que jugar, ¿vale? Es con las opciones que tenemos, le paso evidentemente el texto y después el tipo de chunk que quiero realizar, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de chunks, que recordar, esta es la forma que tenemos de dividir nuestros documentos de entrada, ¿no? Los datos que tenemos de entrada. Entonces ahí podemos hacerlo, en este caso, si tiene un tamaño de size de 1000 caracteres, perdón, un tamaño de chunk de 1000 caracteres, pues lo que hará será generarme un chunk cada 1000 caracteres. ¿Por qué? Porque es fijo, ¿vale? Tenemos otros tipos de chunk a realizar, tenemos un overlap de 15 para coger los últimos 15 chunks del anterior chunk, ¿vale? Para mantener un poco, pues eso, ¿no? La coherencia entre los textos, por si se me quedan frases a la mitad dentro de esos chunks y demás, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los parámetros que tenemos en esta función. Con esto,
pues nos generaríamos esos chunks y los estaríamos insertando, ¿vale? Dentro de esa tabla de chunks, ¿vale? Lo único que estoy haciendo, realmente si consultamos esta tabla, ¿vale? Lo único que estamos haciendo aquí, como veis, pues es partiendo el texto en trozos, ¿no? ¿Vale? Ahí tenemos los textos, ¿vale? Vale. Siguiente paso que necesitamos hacer, bueno, pues una vez tengo los chunks, sería generar los embeddings, ¿vale? Podemos hacerlo si ya hemos hecho el insert, como hemos hecho nosotros antes. Básicamente, lo único que hacemos, como os decía antes en la presentación, llámalo en función indicando este es el texto que quiero y este es el modelo. Tenemos esta cláusula useModel, este es el modelo que tengo registrado, que es el modelo de embedding que quiero que utilice para generarme los embeddings, ¿vale? Podría hacerlo exactamente lo mismo directamente en el insert, ¿ok? Y aquí pues estaría haciéndolo todo al mismo tiempo, como veis, ¿no? Genero los chunks y al mismo tiempo genero los embeddings. Y entonces ya tendría toda esa información dentro de la tabla, ¿vale? Para consumir posteriormente, ¿vale? Bueno, aquí simplemente lo que tengo pues es validar el tipo de datos. Tengo una serie de propiedades, ¿vale? Como veis aquí, que me permite ver, bueno, pues cuál es el tipo de base de ese vector, cuántas dimensiones tiene, ¿vale? Y si está normalizado o no está normalizado ese vector, ¿no? Si no lo está, pues tenemos una función también que nos permite normalizar esos vectores, ¿vale? Vale, una vez tenemos todo eso hecho, que sería esa fase, ese proceso que os dije que tendría que ser parecido a lo que era un ETL, ¿verdad? Que nos permite, pues eso, generar, a partir de nuestro texto, generar los embeddings, pues sería realizar búsquedas, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos, lo primero que podemos hacer, pues es una búsqueda. Vamos a ver qué tipo de búsqueda estoy haciendo aquí. Aquí lo tenemos, ¿no? Eh, Fijaros, obviamente, para poder hacer esta búsqueda, lo que tengo que hacer es lo que quiero preguntar. De eso tengo que generarme los embeddings también utilizando el mismo modelo, ¿vale? Y una vez tengo hecho eso, pues aquí lo que estoy haciendo, ¿vale? Fijaros, pues que aquí no tengo más que John y demás, pero lo que estoy haciendo aquí es que me calcule la distancia de coseno, le estoy indicando aquí cuál es la métrica que quiero utilizar, entre cada uno, ¿vale? De los, esto evidentemente no es una búsqueda en sí, ¿no? Estoy devolviendo simplemente para que veáis la función de distancia, comparando pues con cada uno de los embeddings que tengo en mi tabla, como de similar es con la pregunta que yo estoy haciendo, ¿vale? Y eso me da una distancia en coseno, que es la métrica que se suele utilizar para realizar esas búsquedas semánticas, ¿vale? Obviamente, en lugar de hacer todo eso, lo que deberíamos de hacer, lo que hacemos en la vida real, es crearnos este nuevo tipo de índice, ¿vale? Que es un índice vectorial, en la cual lo que le indico es la métrica y el tipo de índice que quiero crear sobre ese campo de embeddings, ¿vale? Y eso me permitiría, pues, generarme ese índice y después poder realizar búsquedas. Aquí tengo la búsqueda, ¿vale? Donde tengo, como veis aquí, ya tengo esta función vector search, donde indico cuál es la tabla, la columna sobre la que quiero buscar, a qué tiene que ser similar y cuál es la métrica, ¿vale? Esto sería la forma, pues, de utilizar ese índice vectorial, ¿vale? Y en este caso, pues me estaría cogiendo un top K, un top 5, ¿vale? De esa distancia de coseno, ¿vale? A partir de ese índice vectorial, ¿de acuerdo? Bueno, y nada más. Y todo esto con lo que os decía antes, ¿no? Complementarlo un poco con esa búsqueda híbrida, que además de poder hacer esa búsqueda vectorial, pues puedo empezar a aplicar aquí where, joins, para hacer ese filtro un poco más detallado de esa información. ¿De acuerdo? Entonces, a través de estas funciones, de estos índices, de estos tipos de datos, ¿vale? Y de este poder registrar modelo, pues podemos dar respuesta a esas necesidades de un patrón RAG que pueda tener como base, pues, ese contexto de dato más estructurado que tenemos en una base de datos SQL para poder implementar ese patrón RAG.
¿vale? Obviamente, para todo eso, pues debemos de aplicar determinados controles, ¿no? Pues debemos tener en cuenta la seguridad, debemos tener en cuenta la calidad, lo de versionado de chunks que decíamos antes, qué ocurre si cambia una política, datos de vigencia, ¿vale? Pruebas de recuperación para ver que realmente estoy recuperando el valor más actual y después deberíamos de implementar algún tipo de mecanismo de observabilidad, ¿vale? Quizás sea el punto en el que más cojea una solución basada en SQL, que nos permita de alguna forma registrar automáticamente cuál ha sido la pregunta del usuario, cuál ha sido el resultado de la búsqueda vectorial, cuántos toques he utilizado para eso y cuánto me ha costado, ¿vale? Y después es importante que para evaluar todo esto necesitamos tener lo que se ya conoce como un golden set, preguntas de las cuales conocemos más o menos cuál debería de ser la respuesta que tendría que darme una solución de este estilo, porque es la única forma que tenemos de poder evaluar esa información, ¿vale? Bueno, esto es justo lo que enseñé antes y ya para finalizar, 3 ideas clave que me gustaría que os llevaseis, ¿vale? Lo importante, como siempre, es el dato y la calidad del dato, ¿vale? Esos flujos que hemos dicho y esa evaluación que acabo de comentar, no tanto el modelo de lenguaje que esté utilizando dentro de un patrón RAG. La gran potencia que tenemos dentro de una base de datos SQL de poder aplicar esas búsquedas doblemente híbridas, ¿vale? Porque podemos buscar por palabras clave, insisto, semántica y después todas las búsquedas SQL y ese concepto de Fabric que os conté un poco por encima de que podemos convertir eso ahora con las Fabric Apps y las UDFs en una aplicación que dé respuesta end-to-end a una solución de este estilo que pueda estar bueno, pues muy basada o muy ligada a los datos. ¿De acuerdo? Bien, pues esto era un poco lo que quería contaros en esta sesión. Como os dije, pues tenéis ahí un QR para poder sumaros a las comunidades y cualquier duda y cualquier pregunta que tengáis, estoy a vuestra disposición para charlar ahora un rato e intentar aclararla. Vale. Genial. Hay una duda por el chat que no he visto antes. Sí, tenemos una duda en el chat, vamos a ponerla aquí en pantalla. Nos pregunta Enrique, ¿desde qué versión de SQL Server se puede usar esto de los vectores y la ejecución de llamadas API? Bueno, de todo y con los últimos modelos de SQL 2025. ¿Vale? SQL 2025 y todas las versiones cloud. Sí, bueno, efectivamente. Sí, todas las cloud y las Fabric Database. Pero os pregunta por SQL Server, Roberto. Sí, eso es verdad.